¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados en una jornada que, como ustedes habrán visto desde el inicio de la programación, desde muy temprano hoy, en el programa de la mañana, donde Sonia Marchesi, Leo Richardini y todo el equipo daban cuenta de este episodio que se dio en la ciudad de Rosario, en donde perdió la vida una niña de apenas 5 años. Se fue extendiendo a lo largo de los envíos de noticias del programa que nos precede y llegamos a este punto con la imposibilidad material, digamos, profesional o periodística de no tratar ese tema, ¿no? Porque la verdad es que esas teorías de los, fundamentalmente quienes escriben abajo de las notas en los periódicos, ¿no?, que aparecen firmadas por periodistas que no solo estampan su firma y asumen el riesgo y se han capacitado y preparado, suponemos que eso siempre es así, para informar sobre lo que ocurre, opinan con nombres falsos, con identidades fraguadas, a quemarropa, y simplifican las cosas de tal modo que es evidente que hay una situación de zozobra, preocupación, descomposición que da lugar a cualquier tipo de manifestación, ¿no? La famosa, mientras sea entre ellos, cuando se hablan de ajustes de cuenta, cuando se habla de personas que han matado a otra persona, con situaciones de violencia extrema, está esa visión absurda, ¿no? Mientras sean entre ellos, se matan entre ellos, uno menos, esas cosas que uno escucha muchas veces en boca de comunicadores, no solo de los anónimos que aparecen en las páginas o en los Facebook diciendo cualquier cosa de cualquiera, ¿no?, sino de gente que cree que efectivamente las cosas son así, y no son así, ¿no? Porque sin perjuicio de que en el barrio ya haya ocurrido algo de estas características hace menos de un mes, y lo mostraban también en el noticiero, en la misma esquina, sin perjuicio de que hay algunos nombres y apellidos que se repiten, personajes, situaciones, operaciones, cómo se hacen, las motos que se van, que dan la vuelta, y todo eso que incluso han tenido que padecer nuestros colegas del Departamento de Noticias del canal, que vieron cómo los empezaban a rodear, o les atacaban el móvil, o los amedrentaban. Lo que uno se pregunta es si en el barrio la gente que sabe lo que pasa, que conoce, que sabe nombres y apellidos, si en los círculos, si se quiere, periodísticos también se habla de lo que ha pasado. Lo que nos preguntamos nosotros es cómo puede ser que recurrentemente estemos dando noticias de estas características y que por parte del Ministerio de Seguridad, cuando acontecen situaciones de esta naturaleza, se busquen otro tipo de explicaciones que no sea las vinculadas a la narcocriminalidad. Porque, por un lado, es lo que ha caracterizado los últimos tiempos de la violencia y el delito en la ciudad de Rosario, y porque, por otro lado, hay una suerte de contraprueba, ¿vieron con esto del doping, que le hacen la contraprueba para ver si eso o no?, que se puede esgrimir, casi diría yo, de manera irrefutable. Cuando hay episodios delictivos en donde no está vinculado el narcotráfico o no está atravesado el tema de la droga, se esclarecen. El nivel de esclarecimiento de homicidios que son consecuencia de robo, sin ir más lejos, hace horas nada más, penoso suceso de este joven de la localidad de Murphy, ingeniero, que fue asesinado por un ladrón, que entró a su casa, que se trepó por el balcón o por las rejas, que ingresó y se fue. Funcionó ahí la policía de investigaciones con las cámaras de seguridad, el taxista que lo había llevado, los testimonios, y en 48 horas se esclareció. Y en 72 horas se detuvo al homicida. Y así hay otros delitos comunes que llegan a esclarecerse. Lo que uno se pregunta es cuál es el entramado, cuál es el nivel de complicación o de compromiso de quienes tienen que llevar adelante investigaciones y reprimir el delito, como para que estas situaciones se reiteren y nunca se sepa nada. Porque hace 20 días, de esta parte para acá, han baleado la casa de la ex esposa del juez Viena, al lado la casa del padre de Viena, en el mismo momento que Puyaro decía que estaban investigando otra hipótesis. Puyaro llegó a decir, créanme, busquen los archivos, que estaban viendo otras hipótesis que no tuvieran que ver con el tema de los monos o las bandas del narcotráfico. Y como para que no quede en duda, esa noche le balearon la casa a otro vinculado a la investigación, después al juez Manfrín, también había ocurrido tiempo atrás, después a los policías que participaron,
Lotito y Quebertoque, a los vecinos en los alrededores. La respuesta del Ministerio de Seguridad es ofrecerle vidrios blindados a los empleados, funcionarios, investigadores, la gente que está participando de todo esto, ¿no? Y la verdad es que habría que ofrecérselo a ellos y a los vecinos, ¿no? Porque además los balazos van a las casas laterales o a los costados. No quiero cargar las tintas con esto, ¿no? Porque como decíamos, lo que hay es una profunda tristeza por esta chiquita de 5 años. Pero en el barrio se habla de las bandas, se las individualiza, se saben los nombres, se sabe quién está detrás de quién. Lo sabe la policía, hablan de la policía. Presumo yo que los fiscales también algo de esto tienen que conocer, ¿no? O empezar a meterle más garra a la investigación. No quiero tampoco descargar la responsabilidad sobre un funcionario judicial que tal vez arranque, tenga toda la mejor intención, la buena voluntad y no tenga después el respaldo de ningún tipo para seguir adelante con esa investigación. Entonces, es ahí donde hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es efectivamente el sustrato, cuál es el fondo de la cuestión a partir de, insisto, no solo el delito, sino la impunidad, que es lo que distingue a las sociedades, no la inexistencia de delito. En todos lados, en los países que uno admira o que le gustaría parecerse, o que no, hay delito. Lo que marca la diferencia entre un país en serio y uno que no lo es la impunidad, es combatir la impunidad. Y en ese sentido, y en la provincia de Santa Fe, y particularmente en torno a todos estos casos y episodios, estamos muy mal parados. Nos vamos a ir a la pausa, tenemos mucho material para compartir con ustedes. Primero queremos darle cabida a nuestro entrevistado, que es el presidente de la Federación Agraria Argentina, que ayer estuvo con el presidente de la República, el ministro Echevere y otros funcionarios del área. Y después tenemos otros temas para transitar en la medida que el tiempo nos dé, si no quedarán para mañana, porque son cuestiones fundamentales, de base, permanentes, no de coyuntura. Enseguida venimos. Bueno, muy bien. Estamos con un interlocutor reciente del presidente de la República, ¿no? No te vamos a pedir el análisis de los gestos, de los modos, de cómo lo viste. Evidentemente la situación habla por sí sola. La salida del ministro Aranguren, por ejemplo, que acaba de decirle a La Nación que se fue, dijo, fue entre sorpresa y decepción, porque nadie le avisó que había sido desafectado del mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Y dijo que él cree que alguien cercano al presidente le ha dicho al presidente hay que cortar la cabeza a alguien, hay que alivianar el peso, yo hago lo que tenía que hacer, convencido, ¿eh? El que viene no sé si va a hacer lo que conviene para las elecciones o lo que tiene que hacerse para el país. Más allá de que yo creo que todo lo que ha hecho Aranguren está en contra de los intereses de las grandes mayorías, el hombre lo lleva adelante con una convicción y con una cuestión, si se quiere, de política empresarial, asombroso, ¿sí? Sí, que no reparaba en costos políticos ni electorales, y así le fue, partió Aranguren. Tengo para mí que la llegada de Echevere al Ministerio de la Producción, algo de eso también representa, en términos de representar o de defender intereses sectoriales. Desde el conflicto, allá por la 125 a esta parte, el campo o las instituciones del campo están todas juntas, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿sigue la Federación Agraria en la mesa de enlace con todo lo que eso representa? Digo, la mesa de enlace como tal. Sí, bueno, Pablo, gracias por la invitación. Y vos sabés que, mirá, la Federación Agraria que conducimos en la actualidad, nosotros claramente siempre dijimos que tenemos que tener independencia de los partidos políticos como gremio e independencia también de las organizaciones y de la mesa de enlace. Y por eso tenemos una agenda individual, una agenda particular, diferenciada de la Federación Agraria de otras entidades. Sí, por ahí usamos como herramienta la mesa de enlace para, como ayer, poder llegar al presidente de la Nación con totalmente identificadas diferentes posiciones, ¿no? Bien, ahí se veía la foto, ¿no? Sí. De todos ustedes. Vos estás con el mismo atuendo, quiero decir, no te pensaste para ir a ver al presidente. No, uso el mismo vaquero que... Y no estaría mal que lo hicieran, ¿no? Pero lo que quiero decir que la foto es de ayer, esa, la estamos viendo, mira, ahí la tenés en el monitor, ¿no? Bien, sí. Y yo veo esa gente, naturalmente, representantes de diferentes sectores, y en la punta izquierda, no creo que sea una ubicación... No es casualidad. Está la Federación Agraria, sí, que en esta está de acuerdo porque ustedes tampoco quieren que le saquen
que se reimpongan o se restablezcan las retenciones. O sí, escalonadamente, como siempre ha sido... Nosotros tenemos una posición histórica, por decir así, que mientras existan retenciones, tiene que haber un esquema de segmentación. Es más, mirá, nosotros el 27 de marzo nos juntamos con Marcos Peña, el jefe de gabinete, y en esa instancia ya le habíamos pedido al jefe de gabinete retenciones segmentadas para pequeños y medianos productores. Después se vino toda esta situación de que los rumores de que se agregaban retenciones al trigo, al maíz. Y ayer yo le decía a colegas tuyas, imagínate que le pedimos la audiencia al presidente de la Nación hace 30 días atrás. 30 días atrás o 40 días atrás, el dólar estaba a 20 pesos. Sí. Los intereses ya nos preocupaban porque estaban al 27, al 30%. Cuando nos da la audiencia el presidente, el dólar está cerca de los 30 pesos, las tasas de las LEVAC pagan el 56%. 61 ahora dicen. El 61%. No hay manera, digamos, no hay un modelo productivo viable con esta política económica, Pablo. Entonces, bien. Ayer... Pero sí para algunos de tus contertulios, para algunos de los que estaban en esa foto, que siguen siendo grandes. Fíjate las declaraciones, discúlpame, pero vos fíjate las declaraciones de cada entidad. Hay algunas que con la quita o el esquema actual de retenciones se van a sus casas con muy buenas noticias. Nosotros ayer, y yo particularmente, al presidente de la Nación... Sí, me dicen que vos le dijiste, presidente, podemos hablar de los tamberos, vamos a hablar de lo que le pasa a los productores. ¿Y qué te dijo? Digo, presidente, nosotros viajamos y recorremos los pueblos del interior y conocemos con rostro, con nombre y apellido los productores que están todos los días cayéndose. Ahora, cuando le dijiste eso, ¿qué te dijo el presidente? Mirá, te cuento esta anécdota. Cuando yo le planteo tema de tamberos, el tema el que quiere salir en la Argentina del commodity, déjame terminar. Sintetizamos. El presidente lo llamó a las entidades de campo para decir, muchachos, ante las versiones de que vamos a implantar otra vez la retención y demás, vamos a implantar el plan Propinar. Vamos a tratar que la gente dé propina para solucionar los problemas que tiene Argentina. Esto es una ironía, pero digo, le fue a dar la tranquilidad a todo el sector del campo en distintos niveles que no se van a aumentar las retenciones. Punto y aparte. Y después vienen... Como decimos, algunos que se fueron contentos porque era lo que quería escuchar y no le interesa nada más. Y en el caso tuyo le planteaste lo de los tamberos, los pequeños productores. ¿Sabés que hay miles? La gran mayoría, el 80% de los productores en la Argentina tiene dolarizados los insumos, parte de su costo, el 70% de los costos, pero vende en el mercado interno, Pablo. La leche la vendemos en el mercado interno. Los productores de cerdo vendemos la carne de cerdo en el mercado interno. Un mercado cada vez más debilitado, cada vez con menos posibilidades de consumir lo que nosotros producimos. Y que trabajamos con un quebranto diario. Un productor de leche todos los días se levanta, ordeña 1000 litros, cada litro que ordeña pierde 1,50 pesos. Y esto es literal, es así. Y estos son los números con el dólar a 25. Ya no se puede ni siquiera hacer un presupuesto que dure una semana, porque los insumos están dolarizados. Esto es lo que le planteamos al presidente. Y la respuesta es, y fíjate qué pasa, además de insumo dolarizado, aumento de tarifas, también tenemos las importaciones. Nos vienen chanchos de Estados Unidos. De Dinamarca, de Estados Unidos. hemos visto cosas. Entonces la respuesta hoy es... Trump tocó lo de la soja también, hoy. Bueno, la respuesta es, si le queremos vender al mundo, tenemos que comprarle. Realmente una situación que no lleva ninguna solución a los productores que están en este momento de endeudamiento. Y como vos decís, hace 2 días atrás Trump decidió subsidiar a los productores, no a los productores de, arándano porque tienen un problema... O de kiwi. O de kiwi. A los productores y lo dijo otra vez hoy en el discurso del Día de la Independencia. Esto es un mundo que está en todo el mundo está viendo cómo cuida a su producción, cómo cuida a sus productores, cómo... Por eso presumo que el presidente Trump apoya el modelo de Macri, porque Macri trabaja para Trump, en términos, digamos, de política y de estrategia política internacional. Hace un año atrás nosotros decíamos, la verdad que si fuésemos productores, farmers de Estados Unidos, estaríamos re contentos con nuestro presidente, porque está protegiendo la producción nacional. Trump. Y esto no es defender la política, defenderlo a Trump. Claro. Digo de que en la Argentina lo que no hay es un modelo de sostener... Trump está contento con Macri. Al modelo nacional, Pablo. Entonces, lo que son las pymes agropecuarias, nosotros, los pequeños y medianos productores, los agricultores familiares, estamos sin un Estado que diga, bueno, muchachos, nosotros vamos por producir cada vez más y exportar cada vez más. ¿Pudiste queda en el camino? ¿Pudiste plantear eso en la reunión? ¿Pudiste decírselo? Sí, se lo pude decir.
¿Y qué te dijeron? Es más, algunas medidas no son económicas, son gestos políticos que pueden derivar en programas de agricultura familiar. Nosotros hace 2 años que estamos pidiendo la reglamentación de la ley de agricultura familiar, que no sale, y ayer se lo pedí al presidente. Digo, eso es un gesto político, no necesita una inversión económica. Miró por un costado y apareció uno que dijo que hablaba de la ineficiencia, los subsidios y todo eso. Sí, pasa eso. Lo que pasa es que los asesores dentro del Ministerio de Agroindustria realmente están en una plantado en que el libre mercado va a solucionar todos los problemas. Pablo. Príncipe, al presidente en sí, ¿no? Porque estaba, como estamos vos y yo, o un metro a lo mejor. ¿Cómo lo viste en torno a conocer, a tener, digamos, una comprensión amplia y segura y certera del problema, de la situación? Mira, no, lo vi bastante distendido y lo vi con una comprensión de todo el... Digamos que sabe lo que está pasando. Sabe lo que está pasando. Independientemente que haga lo que quiera hacer o disponga cuestiones que ustedes no acuerdan, tal vez, yo creo que él sí, sabe perfectamente. Yo creo que sí que sabe y creo que sabe muy bien que estamos en una situación también compleja, ¿no? Cuando desde la Federación Agraria yo le planteaba la situación compleja de muchas de las economías regionales, creo que eso, él mismo dijo, dice, sí, yo reconozco que los pequeños productores, la Federación Agraria está planteando temas que son reales. Sí creo que está en un modelo económico, esto de no salir, no va a salir, no va a cambiar. Cuando nosotros planteamos, otro tema que planteamos es las tasas de interés. Digo, financiarse con una tasa del 70% es imposible. Y creo que, claro, a eso cambiar la tasa de interés es cambiar el modelo económico, macroeconómico. Y creo que en eso no están dispuestos a hacer ningún cambio. Bueno, digamos que la buena, para decirlo de algún modo, es que no se reinstalarán las retenciones en los niveles que en algún momento alguien sacó cuentas alrededor del presidente, como el mismo que le llevó el tema de los pasajes, de los viajes al exterior y todo, y dijeron, no, esta es la base electoral nuestra, tengamos cuidado, fijémonos porque un conflicto de las características de lo que fue aquel de la 125 en una economía y en un partido o en un gobierno con esta, diría yo, precariedad, ¿no? En diferentes frentes sería determinante. Sí, creo, el mensaje fue ese, es decir, no vamos a cambiar el esquema de retenciones. Con este mismo esquema de retenciones y con este esquema económico, es un esquema que excluye a pequeños y medianos productores. Esto digo para que quede claro y que nosotros de Federación Agraria Argentina venimos instalando y demandando que tiene que haber cambios en esta política. De esta manera sigue el modelo de concentración, Pablo. Digo, no es que con y más allá de todo, ¿y vos creés que va a seguir? Sí, yo creo que sí, que va a seguir. Digo, por un lado, para algunos esto es muy buena noticia, para nosotros es una noticia que solamente estira una situación en donde los pequeños y medianos productores cada vez estamos más lejos de meternos dentro de un modelo de inclusión. Lo que pasa es que estamos, las pymes agropecuarias, los pequeños agricultores, junto con los comerciantes, los pymes comerciantes, junto con los trabajadores, dentro del ajuste que se quiere hacer. No, sí, está claro. Ahora, el gobierno habla solo del déficit fiscal. Estamos de acuerdo, pero no habla del déficit comercial. Convengamos que hace 2 años atrás, no mucho más, ¿no? 2 años, digo, ya era presidente Macri y recién arrancaba, había un nivel de expectativa favorable en estos sectores, ¿no? Había un grado tal vez de acompañamiento. Eso me parece que, vos lo palpás en los productores, en la gente con la que conversa en la Federación Agraria, que hay como un desencanto o una suerte de sorpresa desagradable, decir, puta, no pasó lo que tendría que pasar, el famoso cambio o reactivar, al contrario. Yo escucho a veces el discurso o la palabra del secretario de Lechería de la Nación, que habla de la ineficiencia y de la política de subsidios que siempre le facilitó las cosas a los productores, como si los productores lácteos, los tamberos, fueran vagos, incapaces, una suerte de mantenidos, ¿no? Se sigue con esa postura. Ayer se manifestó también esa situación y en donde hacemos eje solamente en el tema subsidio. Primero, como si fuese una mala palabra. El mundo subsidia aquello que quiere desarrollar. Aquello que quiere desarrollar. Y segundo, de que en los últimos 2 años habría que ver todos los ítems en donde lo estamos matando al tambero o al productor de cerdo o a alguno de una economía regional. Le aumentamos las tarifas, se las dolarizamos las tarifas, los insumos se los dolarizamos.
le importamos productos. Hoy estábamos en Federación Agraria hace un ratito con un dirigente de Tandil, dice, en Tandil están, que es también un centro, una cuenca lechera. Creo que de ahí el presidente, ¿no? De Tandil. Creo que sí. Claro. Hay dulce de leche importado. Dulce de leche. Dulce de leche importado. Argentino. Un invento argentino. Bueno, esto es lo que realmente, tarde o temprano, nosotros decimos, va a terminar en una situación mucho más de crisis. Además, que los argentinos terminamos consumiendo alimentos, cuando hablábamos de ser el supermercado del mundo, resulta que terminamos siendo nosotros, en nuestras góndolas, comiendo los alimentos de otro lado. Bueno, gracias por venir. Vamos a ver qué ocurre y más adelante volvemos a charlar, ¿sí? No, gracias a vos, Pablo. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos tenemos otro tramo, ¿no? Con informaciones, con cuestiones de actualidad. Enseguida estamos. Bueno, estuvimos haciendo una pequeña recorrida precaria, si se quiere, muy doméstica, a ver cómo estaba funcionando el plan Propinar, ¿no? En distintos lugares de la ciudad de Rosario. El material lo estamos procesando. La verdad es que, como dije antes, ¿no? Si no fuera trágico sería cómico, porque ya hay gente que dentro del gobierno está tratando de tomar distancia de esta mujer, sobre todo teniendo en cuenta que, para colmo de males, porque el periodismo tiene algún grado de insidia, ayer salió reporteado en varios canales el mozo del bar donde para Lilita, ¿no? Veo que nosotros cuando salimos de la radio a veces nos vamos a tomar un cafecito al Cairo, entonces es como si fuese que le hace una entrevista a Mariano, o a Nora, o a David, que son los mozos que habitualmente nos atienden, y le preguntan, che, ¿cuánto deja Feldman de propina? Dice, no deja nada. No deja nada, no. El gordo no deja nada, no. Bueno, ahora, una cosa es que yo no deje nada, o que no sigamos siquiera esos parámetros de dejar el 10% del consumo, que es lo que se estira, como el laudo, sino que además yo pida por televisión, como una suerte de programa de medida económica, como es el plan Procrear, es el plan Propinar, por ejemplo, que deje propina a la clase media y la clase media alta y que dé changas, ¿no? Bueno, los mozos del bar donde para habitualmente Carrió, o uno de los bares donde para Carrió, de frente a cámara, y yo espero que el sindicato gastronómico lo defienda cuando lo vayan a buscar, dijo, deja 5 pesos, o a veces monedas, y nada más, ¿no? Que si esta concepción elitista, claramente, ¿no? Del dinero que se dona y que se da, en vez del principio de igualdad o del punto de partida garantizado con idénticas condiciones para poder desarrollarse y destacar o hacer la vida a cada uno, es parte, como decíamos antes, de lo que piensa el gobierno. Lo que sucede es que ahora, dentro del gobierno, que tiene un pensamiento de esas características, aparecen ya algunas situaciones un poco más incómodas, porque Pratgay se fue callado, Melconian se fue más o menos callado, pero después trascendió algo que dijo él en una conferencia, y ahora Aranguren va a La Nación, que en realidad es el diario de él, digo, desde el punto de vista de lo que representa socialmente, y charlando con uno de los periodistas le dijo, miren, a mí me causó entre sorpresa y decepción la noticia de que ya no iba a ser más ministro, porque uno no deja de ser ministro porque quiere, ¿eh? Yo lo tomo como una obligación, dijo Aranguren, entonces si me desobligan es porque no quieren que esté. Y alguien le ha dicho al presidente que yo no tengo que estar. Ahí está, ¿no? Se dejó la barba, Aranguren pasó la clandestinidad, podríamos decir. Claro, ¿qué se va a querer ir? Además, porque si con todas sus medidas favorecía a aquellos sectores a los que después, a fin de año, va y busca el bono, Aranguren dijo, el que viene no sé qué va a hacer, viene de vialidad, hizo un buen trabajo, el buen trabajo en vialidad es despedir y cerrar lugares, ¿no? Como está ocurriendo ahora en la provincia de Santa Fe, vialidad nacional, achicarla. Pero vamos a ver si hace lo que conviene hacer para las elecciones del año que viene o lo que se tiene que hacer para el país. Aranguren, no hay peor astilla que la del mismo palo. Yo que Aranguren sería más cuidadoso, porque los juzgados de Comodoro Pi están muy atentos y dispuestos a hacer buena letra y a conseguir ascensos, ¿no? Y no pasa únicamente en esas latitudes. Fíjese lo que charlábamos con Rafael Correa hace un par de meses cuando vino aquí a la ciudad de Rosario, porque ahora su sucesor, Lenín, por el que él trabajó para que sea presidente, ha ordenado a esos grupos que tiene precisamente allí en Ecuador una acción judicial contra el presidente Correa, presidente con mandato cumplido,
y un pedido de captura a Interpol porque supuestamente había participado de una organización de un secuestro de un asambleísta, Correa, ¿no? Al que lo balearon cuando bajó al Parlamento y todo, presidente que cambió la vida del Ecuador. Esto nos decía porque lo veía venir. Tratan de robar lo más preciado que debe tener un revolucionario, que es su integridad moral. La única batalla que no puede perder un revolucionario es la batalla moral. Pero tú ves también, ¿no?, la diferencia de tratamiento. A Temer hasta le han grabado repartiéndose las coimas y no pasa nada. Pero Lula, ¿cuántos juicios tiene? Yo, ¿cuántos juicios tengo? Tenemos el vicepresidente de Ecuador preso. Sin ninguna prueba en su contra. ¿No? Basados en lo que decían los titulares, y los tribunales tan solo copiaron lo que decían los medios de comunicación. Sí, bueno, acá se da en Argentina una mecánica parecida. Ese discurso, basado en esos dos ejes, que las políticas económicas han fracasado, que eran ellos los que tenían la razón, cuando con mucho menos problemas de lo que nosotros enfrentamos, en el 99 quebraron al país, quebraron a Argentina también. Y los casos de corrupción que generalizaron, que tergiversaron, que utilizaron políticamente, obviamente pues hizo mucho daño a los gobiernos progresistas, y ya en la parte de método, el lawfare, judicializar la política. Entonces cuando tú tienes 6 juicios, cuando no has robado, tienes que sacar de tus escuálidos recursos el pago para tu abogado. Y poner la cabeza Estás preocupado en que no quiebra la economía familiar, en proteger a tu familia, que tus hijos no lean tanta tontería, que tu mujer no se angustie mucho y te desconcentra. Entonces es la estrategia que están utilizando. Pero yo creo que esto es temporal. Yo creo que nuestros pueblos no permitirán que nos vuelvan al pasado. Y más temprano que tarde, pues, se abrirán las alamedas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿eh? Un gusto escucharlo a Correa también. Y un gusto volver mañana a encontrarnos aquí a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.